Entonces, les comparto pantalla. Denme un minuto. Aquí está. Compartir y me dicen si lo pueden ver. Sí, ya. Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Perfecto. Entonces, creo que no le puedo poner. Bueno, ok. Lo vamos a ver ahorita sí, ya para mañana lo arreglo mucho mejor que se vea en pantalla completa. Entonces, ¿cuáles son los conceptos clave para esta sesión? Obviamente, economía, microeconomía, macroeconomía. Es fundamental que entiendan toda esta cuestión de la escasez, de los incentivos, de la elección, del intercambio y del análisis positivo y normativo. Vamos a tocar de manera muy por encimita, ¿no? La cuestión de la marginalidad o el análisis marginal lo vamos a retomar con posteriores temas, ¿no? Pero ahorita nada más vamos a hacer alusión de forma muy superficial. Y con lo de costo de oportunidad, eso ya viene en las diferentes sesiones cuando veamos la frontera de posibilidades de producción, ¿no? Entonces, ok, partimos entonces de nuestra definición de economía, ¿no? Y en esta cuestión de la definición de economía, déjenme aquí lo hago chiquito esto para que lo puedan ustedes ver. Si ustedes leyeron Parkin, nos habla de cuestiones básicas, ¿no? Necesidad. ¿Por qué cuando vemos diferentes conceptos de economía siempre nos involucran con cuestiones de necesidad, de deseos y de restricciones, chicos? ¿Quién quiere participar? ¿Puede repetir la pregunta, profesora? Sí, quité la cámara nada más aquí para que no se frique. Mi, mi pregunta va relacionada respecto al concepto de economía, ¿no? Siempre que vemos el concepto de economía, vemos que está vinculada al concepto de necesidad, de deseo, de restricción, de limitación. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué es la economía? ¿Qué nos dicen que es la economía? ¿Es una qué? ¿Puedo participar, maestra? Claro, adelante. Según yo, es porque la economía se centra específicamente en las elecciones que los individuos, o más bien los agentes económicos, toman para poder, bueno, que toman dentro del mercado. Entonces, conforme a las necesidades o deseos que tiene el individuo, va a siempre tomando en cuenta las restricciones, que en este caso sería la restricción que los individuos tienen para poder comprar cosas. Puede que no tengan dinero, puede que no esté disponible, etcétera. Ok. ¿Cuál era la definición? Muchas gracias. ¿Cuál era la definición que nos daba este autor de economía? Tenía 3 libros ahí para que ustedes revisaran, pero siempre cuando vemos economía y en estos manuales que están acostumbrados a revisar, ¿qué nos dicen que es la economía? ¿Es la ciencia que qué? Es la ciencia de la elección. Nos dicen que es la ciencia de la elección. Ok, ¿habrá otra definición de economía? ¿Los escucho? Ya de entrada me dicen que es una ciencia. Dice, 2 participantes han levantado la mano. A ver, ¿quién ha levantado la mano? A ver. Profesora, Dime. ¿podría leer la Claro. definición? Bueno, dice, la copié en el apunte, no va directamente del libro, dice ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, como empresas y gobiernos y sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en esas elecciones y las concilian. Ok, muchas gracias. Entonces, a ver, aquí también me ponen que escasez de recursos, existe escasez de recursos. A ver, Arturo, Samuel, perdón, Arturo, Saúl y Alexia, en ese orden, ¿cuál es nuestra definición de economía? Etimológicamente, quiere decir la gestión doméstica o quiere decir la administración del hogar. Eco, ecos es administración, perdón, hogar, y nomos, ¿no? Tiene que ver justo con la parte de lograr una máxima satisfacción y también se le denomina ciencia de la escasez. Ok, muchas gracias, Arturo. Saúl. Bueno,
También podría ser el estudio como la sociedad administra los recursos que son escasos. Ok, muchas gracias. Alexia. Creo que tienes tu micrófono apagado, Alexia. Perdón. Un momentito. Ok. Entonces, a ver, en lo que Alexia se puede aquí comentarnos, vean, ¿ustedes piensan que hay una sola definición de economía? ¿O bien que el concepto de economía ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y que también va tomando características específicas de acuerdo al análisis, eh, al análisis teórico dominante? ¿Qué creen? Porque fue interesante lo que nos decía Arturo, ¿no? O sea, él nos decía, la economía está relacionada con la administración de la casa, ¿no? Y que es de las primeras definiciones de economía que nosotros identificamos, ¿no? Entonces, pero también ahorita estamos hablando que es la ciencia, ¿no? Que estudia las elecciones que hacen los individuos, ¿no? Cuando enfrentan la escasez. La pregunta para ustedes es, ¿esta definición de economía, ¿no? será la misma que se tenía, no sé, con los romanos o con los griegos o no sé, en las primeras etapas de la revolución industrial? ¿Será igual o también el concepto de economía va evolucionando? ¿Qué piensan? Yo puedo... Adelante, ¿quién quiere participar? Ismael, adelante. no, cedo la palabra a mi compañero o compañera, no alcancé a distinguir la voz. A ver, yo tampoco, entonces, es que nada más aquí veo un pedacito. ¿Quién quería participar? Pues creo que no, Ismael. A ver, entonces, adelante. Bueno, yo pienso que la economía, como usted dice, de la revolución industrial a la actualidad, a lo mejor sí cambió, pero no mucho, más que nada por motivos tecnológicos, innovaciones tecnológicas, pero creo que el concepto básico es el mismo, porque de la antigüedad a la fecha, lo que busca la economía es satisfacer las necesidades básicas de cualquier individuo o cualquier sociedad mediante la mejor, aprovechar mejor los recursos que tenemos a la mano. Ya sea desde la antigüedad hasta la fecha, se trata de satisfacer todas las necesidades en base a lo que a las posibilidades que nos da el ambiente o los recursos. Ok. Bueno, aquí dice Alexia que es la administración de recursos escasos para satisfacer las necesidades de los individuos. Ok, a ver. ¿Todos ustedes conocen la obra de Adam Smith? ¿Han escuchado de alguien que se llama Adam Smith? Imagino. ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, ok. un clásico. ¿Cuál es la obra más conocida de Adam Smith? La Se riqueza de las llama una naciones. investigación acerca de la causa y la naturaleza de la riqueza de las naciones. Ok, fíjense. Son dos posturas contrarias. Cuando vemos este título en la obra de Adam Smith y que con ellos nace también toda esta cuestión más cercana, ¿no? del análisis económico como tal o de la teoría económica, la preocupación de la economía, ¿no? era precisamente eso. ¿De qué manera, ¿no? o qué medidas se tienen que implementar, qué políticas se tienen que implementar para generar riqueza en las naciones, ¿no? La riqueza de las naciones. Y entonces, no sé si lo han hecho, creo que sí, en su anterior curso, o lo van a hacer en otras huellas, ¿no? Se revisan algunos capítulos específicos de este libro de Smith, pero él estaba interesado precisamente en eso. ¿De qué manera, ¿no? se puede actuar para que para que la empresa, ¿no? Para que la economía crezca? Pasan, ¿no? muchísimos años y ahora no estamos hablando de cómo hacemos que la economía crezca. Estamos hablando, o sea, la función de la economía debería de ser esa,
¿Y cómo le hacemos para crecer? Ahora la visión es completamente distinta. Estamos hablando que en economía tenemos que satisfacer necesidades y que los recursos son escasos. Entonces, más que estar administrando, generar riqueza y administrar esa riqueza, estamos preocupados en, ¿no?, administrar la pobreza, en administrar la escasez. ¿Sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo noten, porque en función de la teoría dominante, ¿no?, los conceptos obviamente están o son acordes a esta teoría. Estamos hablando aquí de una economía microeconómica, ortodoxa, ¿no?, donde hay la presencia en el corto plazo de rendimientos decrecientes, donde en competencia perfecta todas las empresas son iguales. Lo vamos a ver esto casi al final de la wea, ¿no? Entonces hay muchísima discusión. Esta nota, ¿no?, o este comentario lo hago para que ustedes identifiquen que un concepto evoluciona, que un concepto cambia, que un concepto valida. Al final un concepto es parte de todo un cuerpo teórico, pero existen otras explicaciones. Ese concepto, no es lo mismo que podíamos tener en otro contexto, con otra teoría. Entonces es simplemente para que ustedes lo tengan ahí como presente. Entonces, con esta definición de economía, que es la que estamos revisando, nos dicen que economía es una ciencia social. Ahorita platicamos acerca también de esta cuestión de por qué es una ciencia, ¿no? Pero en esta ciencia social se va a centrar en las elecciones que toman, ¿no?, productores y consumidores, ¿no?, los agentes representativos en una economía de intercambio especializada. Porque en esta cuestión de la economía, nosotros nos centramos en algo, ¿no? Nos centramos en algo que son los mercados. Y entonces productores y consumidores, oferentes y demandantes, se encuentran en estos mercados que no necesariamente son físicos, ¿no? Pueden ser mercados intangibles. Nosotros podemos comerciar a través de portales ahí especializados, ¿no? Podemos comprar un producto en Suecia y jamás vemos al que lo vende, y el otro jamás nos conoció a nosotros. Hacemos el intercambio, se intercambian el producto, el derecho de propiedad, ¿no? Y estamos en estos mercados virtuales, ¿no? Entonces, pero la forma en la que nosotros, ¿no?, nos ponemos en contacto uno con otros es a través del mercado. Y entonces, detrás de todas estas cuestiones, y vamos a centrarnos en el primer concepto, que es la elección. Dice, las personas toman decisiones todos los días. Dice, todos los días tienen que elegir. ¿Sí? Dice, todos los días tienen que elegir, ¿no? Tienen que elegir aquello, y utilizando este marco conceptual, aquello en el ámbito de los consumidores que maximice su utilidad, que le dé la máxima satisfacción. Y esta elección va a estar constreñida, ¿no?, va a estar limitada por algo que es, ¿no?, los recursos. Dice, las necesidades físicas, los deseos creados, ¿no?, o naturales, son ilimitados. Dice, y esto aplica tanto para sociedades como para individuos. Estoy repitiendo cosas que ustedes ya han visto, ¿no? Entonces dice, las necesidades de un individuo a semejanza de lo que sucede en una sociedad, las necesidades y los deseos son limitados, pero las personas y las sociedades tienen restricciones, llámese monetarias, de recursos productivos, en este caso las sociedades, de recursos humanos, de tiempo. Entonces, ante la incapacidad de satisfacer todos nuestros deseos, ¿no?, de entrada dices, es que el día no me alcanza, quisiera que tuviera más de 24 horas, esa es una limitante. Entonces, ante la incapacidad de que el día tenga 24 horas, nosotros tenemos que elegir qué vamos a hacer en esas 24 horas, cómo vamos a adecuar todas nuestras actividades en un marco temporal de 24 horas, no hay más. Esa es mi primera restricción. Luego entonces, pues yo quisiera dormir, ir al teatro, no sé, hacer ejercicio, cocinar, trabajar, ¿no? Y eso me da 40 horas. Entonces yo tengo que priorizar, tengo que elegir qué actividades voy a hacer cada día. Lo mismo una sociedad. La sociedad puede tener múltiples
necesidades, ¿no? Dar becas, crear caminos, crear puentes, crear infraestructura, invertir en educación, invertir en tecnología, pero los recursos monetarios son escasos, o los recursos humanos. Entonces tiene que elegir, tiene que priorizar, tiene que jerarquizar. La necesidad, ¿no? Ahí está. El recurso es escaso y por lo tanto tenemos que elegir. Y cuando nosotros elegimos, ¿no? Aquí viene este concepto que ustedes lo van a encontrar a lo largo de la web, a lo largo de la carrera, el famoso incentivo. ¿Qué es un incentivo, chicos? Y denme un ejemplo de incentivo. ¿Qué será un incentivo? ¿Yo puedo participar? Yo Adelante. puedo. Quien guste. Ah, si quiere que la compañera. A ver, ¿quién? Oye. ¿Alexia? ¿O Alexia? No, Ah, adelante, adelante. Es que nada más, fíjense, veo a Alexia, veo a Alfredo, a Ismael, a Arturo y a Saúl. Como ahorita estoy compartiendo pantalla, no veo a los demás. Así que quien guste participar, abra micrófono sin ningún problema. bueno, es que, bueno, yo trabajé mucho tiempo, luego voy a decir como experiencia propia. Ujú. Yo trabajé en una tienda departamental que es, bueno, se llama Coppel, creo que todos lo ubicamos. Y ahí, pues, ahí nos pagaban los incentivos de una u otra manera, como ahí lo dice su definición, recompensa. Pues te daban cierta meta para vender, no sé, tenías que vender 1 millón en 7 días y si lo vendías te pagaban como 2,000 pesos más a lo que a lo que era tu salario base. Y si no lo hacías, pues obviamente no más llegaba a tu salario base. Es lo que yo sé que el incentivo es como dar una remuneración, un premio o algo. En este caso era dinero. Y el castigo para nosotros pues era pues que no nos daban más dinero de lo que pues se debía. Ok, entonces, ¿qué hacías? Pues yo era vendedora. Ajá, Entonces, pues yo tenía que vender, y hacer que los clientes se interesaran por algún producto, o si iban por una cosa, tratar de vender otra y hasta donde el cliente dijera, ya no quiero. O sea, porque si uno le ajá, ofrece, el cliente sigue, agarra y agarra y agarra cosas. ajá. Al fin que los pagos son chiquitos, ¿no? Son chiquitos, pero pues creo que es Pero una de las tiendas muchos. que menos cobra interés a comparación de Electra y otras más. Ajá. Y pues la opción que, bueno, no es por recomendarla, pero la opción que ella te da es 30 días. Ya te, El precio de contado. te dan incentivos para promocionarla aquí en las clases, se me hace. Pues no, porque ya no trabajo Ah, bueno, ahí, entonces no. pues por medio de la escuela ya no me da tiempo. Y ahí Perfecto. pues sí absorbe todo el día. Ok, bueno, entonces ya saben, es la que menos tasa de interés cobra aquí, entonces ya podemos ir a Coppel. Muchas gracias. Luis Ángel y luego Alexia, si quieres participar porque todavía tienes tu mano levantada. Sí, igual como mencionó mi ¿No? compañera, Entonces, Luis Ángel y Saúl, adelante. bueno, igual como mencionó mi compañera, pues, un incentivo puede ser como recompensar por una conducta o un desempeño bien hecho, ya sea laboral o igual en la moral. Empujar, tratar de dar ese incentivo para hacer lo correcto o lo bueno en una determinada sociedad. Ok, Digo, eso es para mí, igual que premia por tu valor de desempeño, tu conducta, como tú te relacionas con los demás. ok, perfecto, muchas gracias. ¿Quién más quería participar aparte de Luis Ángel? ¿No? Yo, sí, Adelante. profesor. Bueno, yo tengo entendido que un incentivo es algo que puede, inducir a una persona a actuar, este, y puede ser recompensada o castigada. Esto lo vemos también, por ejemplo, no sé, en un niño también, cuando si saca buenas calificaciones, pues, le compran algo. Y si no, puede salir castigado por no salir o no sé. Ok, perfecto. Aquí Erika me dice que si puedo repetir mi definición. ¿Cuál de todas, Erika, o qué definición? Ahorita que me conteste aquí en el chat, ¿no? Entonces, La, ¿la de qué? la que usted había dado cuando empezó diciendo economía es una ciencia social, ya después de que todos los compañeros participaron. Ah, ok. Entonces, ahorita la recapitulo, Erika. De hecho, es la Gracias. siguiente diapositiva para que
para mantenerte aquí interesada, ¿no? Entonces, ok, entonces, detrás de esta cuestión que hablábamos, ¿no? Tenemos necesidades, tenemos deseos ilimitados y tenemos una restricción monetaria, física, ¿no? Yo quisiera levantar 200 kilos, ¿no? En una pesa, pero mi naturaleza, ¿no? Pues no me lo permite, ¿no? Salvo que tenga un entrenamiento de años y que pueda, ¿no? Cargar eso, que sea superhéroe, todo lo demás. Entonces, tenemos una serie de limitaciones y entonces tenemos que elegir qué necesidades o qué deseos vamos a satisfacer. Tenemos que elegir. Y detrás de esa elección, como ustedes comentaban, están los incentivos. Un incentivo es un mecanismo, ¿no? que te va a hacer que realices una acción o que no la realices, ¿no? Va en estas dos vías. ¿Es una recompensa o es un castigo? Ya nos comentaba su compañera. A veces, ¿y por qué existen estos incentivos? Porque es costoso observar qué hacen las personas. Entonces, ellos no pueden observar en Coppel, ¿no? que todos estén trabajando, pero sí pueden poner un incentivo para hacer que las personas trabajen. Y está el incentivo monetario. Si tú vendes, vas a obtener cierto porcentaje o cierta cantidad sobre tu salario base. Si no vendes, ¿no? Si no desempeñas el trabajo por el cual estás contratada, pues no vas a recibir esa recompensa. Entonces, como la observación y como la vigilancia es costosa, luego entonces establezco incentivos. Perdón, profesora. Dime. Entonces, ¿un incentivo también puede ser un castigo? Claro, fíjate. Ahorita te pongo un ejemplo, ¿no? Entonces, con lo que nos decía tu compañera, ¿quién iba a ver? O sea, ella está contratada en ventas y ahí está, ¿no? De 8 de la mañana o de 9 de la mañana a 5 de la tarde, no sé. Está contratada para estar, ¿no? Un cierto periodo en la tienda. Va a vender. Si se acerca alguien con ella, ¿no? Va y vende. Si no, pues está platicando con la comadre o está viendo la novela ahí en las televisiones o lo que sea. ¿Qué quiero yo, no? Como dueño de la tienda, pues que venda más, que coloque más producto. Entonces, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Pero como no puedo ver si realmente está haciendo por lo que yo la contraté, le pongo este incentivo, le pongo esta recompensa. Si tú vendes 2 millones, recibes tanto. Si no vendes esos 2 millones, híjole, ¿qué crees? Pues nada más recibes tu salario base. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Le estoy incentivando, le estoy poniendo o sea, le estoy creando una motivación para que venda. Y no solamente que venda lo que están pidiendo, ¿no? Ella lo dijo, venderles más. Y entre más le das y más le das, o sea, ese es el objetivo, entonces está vendiendo. Pero también, ¿no? Este incentivo puede ser a la inversa. Por eso dice aquí un castigo. Cuando todos ustedes han andado, me imagino, por el segundo piso, ¿no? Entonces vamos en el segundo piso y de repente ahí, sea que vayan manejando, que vayan de copilotos, hasta se ve inmediatamente, ¿no? Cómo van las personas a una velocidad, pero hay algo que se llama cámara de vigilancia y de repente todos le bajan, ¿no? Y otra vez pasa la cámara de vigilancia y empiezas nuevamente, ¿no? A meterle allí en cuestión de velocidad. Esa cámara de vigilancia, ¿por qué nos vigilan? No hay un reglamento de tránsito que nos dice, a ver, en vías de este tipo se tiene que ir a esta velocidad máxima. No hay también estos discos a lo largo de todo el segundo piso o también abajo, ¿no? Ahí en periférico, que nos dicen, esta es la velocidad máxima permitida. ¿Por qué están esas cámaras? ¿Y de qué manera lo vinculo con la cuestión del incentivo? Para castigar a los que van en exceso de velocidad, ¿no? ¿Y cómo te castigan? Con una... Uh-huh. Adelante, adelante. ¿Por medio de una infracción? Con una infracción, ¿no? Entonces, dado que no puedo poner a una persona todo el día, llueva, truena, relampaguee, ¿no? Las 24 horas que esté vigilando que todos los automovilistas cumplen con las normas de tránsito, que todos los automovilistas cumplen con los límites de velocidad, pues pongo una cámara, ¿no? Ese es un mecanismo de vigilancia.
Y entonces, en el reglamento de tránsito está mi incentivo. Y te dicen, a ver, tú en esta vía tienes que ir a esta velocidad. Si excedes la velocidad permitida, ahí la cámara te va a tomar una fotografía. Y entonces, como dice tu compañera, como dice su compañera, cómodamente a nuestra casa nos va a llegar la infracción que tenemos que pagar. Y si tenemos varias infracciones, luego no podemos realizar otros trámites administrativos en cuestión de la tenencia y cuestiones así, ¿no? Para verificar, etc. Entonces, ese es un incentivo para que no hagamos o para que no realicemos cierta actividad. Yo puedo tener la necesidad de llegar a CU y estoy aquí en satélite en 10 minutos, entonces, perdón, pero con permiso, ¿no? O sea, yo voy, o sea, estoy satisfaciendo mi necesidad porque tengo tiempo limitado. Luego entonces, ¿no? No puedo satisfacer mi necesidad porque hay que, o sea, no puedo ir como yo quiero ir. Mucho les importa muy poco, ¿no? Pero no puedo hacer lo que yo quiero hacer. Hay, ¿no? Esas reglamentaciones y hay ese castigo. Entonces, el incentivo actúa en estas dos vías, como una recompensa, en el caso de su compañera creo que queda muy claro, o también como un castigo, ¿no? Como un castigo de que si tú haces tal actividad, pues también vas a tener una pena, ¿no? Que puede ser monetaria, ¿no? En este caso, del segundo piso, ¿no? O en el caso también de su compañera, el castigo es pues que nada más te quedas con tu sueldo base, ¿sí? Entonces, sí está claro toda esta cuestión de los incentivos. Detrás de toda elección, piénsenlo ustedes, detrás de toda elección hay un incentivo. ¿Por qué están ustedes aquí a las 12:06 del mediodía y no están tomándose ahí un cafecito, desayunando con sus papás o viendo la novela? Bueno, ya la novela no, ¿no? Viendo ahí el Amazon Premium o el Netflix o lo que sea. ¿Por qué están aquí? Porque queremos un título universitario. Porque quieren un título universitario. Okay. Entonces, en lugar de que me diga porque quiero aprender, porque se me hace interesante la materia, él quiere un título. Ok, entonces ese es su objetivo, ¿no? Ese es su incentivo. Y entonces, para obtener eso, tiene que elegir entre desayunar y estar aquí hora y media escuchando a la maestra gritona y enojona. Entonces, pues mejor me vengo para acá porque mi objetivo es tener un título universitario en 3, 4 años. Ese es mi incentivo. Y obtener ese título es mi recompensa. Pero si me quedo durmiendo, si me quedo haciendo ejercicio, viendo la tele, pues voy a tener un castigo que quizá no voy a tener ese título universitario en el tiempo previsto o no lo voy a tener. ¿Se entiende entonces esta cuestión de cómo detrás de una elección existen incentivos? ¿Sale? Ok. Entonces, vamos a las definiciones que me preguntaba su compañero, ¿no? La definición de economía me dice, es la ciencia social que estudia las selecciones. Entonces, en este nuevo marco teórico, que ya tendremos oportunidad más adelante de platicar de esto, la economía o el papel de la economía es estudiar cómo eligen los individuos, cómo toman decisiones individuos, empresas, gobiernos, sociedades, ¿no? Cómo eligen, cómo toman sus decisiones para enfrentar, no, o sea, no para administrar la casa, para administrar la riqueza, generar riqueza, cómo eligen los individuos para enfrentar la escasez, cómo administramos la escasez, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos toca, y por eso les digo que es contradictorio, cuando tendría que ser, ¿y cómo generamos riqueza? No, aquí es, oye, ¿cómo administro lo poquito que tengo? ¿Vale? Entonces, esa es la visión. Ciencia social que estudia las elecciones. Y por eso lo van a ver también aquí, tanto en micro como en macro, que siempre está implícita o explícitamente esta cuestión de las elecciones. Regreso. Entonces, ciencia social que estudia las elecciones de individuos, empresas, gobiernos, sociedades para enfrentar la escasez. Si revisamos, ¿no?, el concepto de microeconomía, y acuérdense que cuando hablamos de microeconomía, estamos hablando del análisis de individuos, de empresas, de mercados específicos, ¿sale? Entonces, cuando estamos hablando de microeconomía, estamos también analizando cómo eligen, cómo deciden los individuos, cómo deciden las empresas para maximizar sus beneficios, para maximizar la satisfacción de sus necesidades y deseos,
¿no? Con restricciones detrás, las empresas y los consumidores presupuestarias, ¿no? Pero también les decía de capital humano, de un determinado recurso productivo, etc. Entonces, pero también en esta definición de microeconomía está implícita la escasez y la elección. Entonces, estudio de las elecciones que hacen individuos y empresas, las cuales interactúan en los mercados y son influidas por los gobiernos. Ahí está explícita la elección. Vamos a ver el concepto de macroeconomía y me dicen, estudio del desempeño de la economía, tanto nacional como global. ¿Dónde vemos la escasez y dónde vemos la elección en ese concepto de macro? Estudio del desempeño de la economía, dice, tanto nacional como global. ¿Dónde ven la escasez, chicos? ¿Dónde ven la elección? La cosa no es la escasez. Los recursos son limitados y escasos, pero no quiere decir que con esos recursos escasos no generes riqueza, ¿no? O sea, el petróleo es escaso, sí, pero ahí está la riqueza, ¿no? ¿Cómo se distribuye esa riqueza? A ver. Arturo, adelante. Adelante, Arturo. Sí, gracias. Yo creo que tiene que ver también con el concepto de costo de oportunidad, porque si bien tenemos opciones, pero cuando perdemos una también tenemos que analizar que justo qué representaba esa alternativa o esa opción. Hay escasez porque los recursos son limitados, como bien mencionaba, incluso el tiempo que tenemos de vida es limitado. Entonces, tenemos que ir priorizando cuáles son cuál sería la opción, ¿no?, más conveniente. Ok, muchas gracias, Arturo. Fíjense, bueno, si se escucha luego aquí alguna voz es que comparto, y como les había dicho, el estudio con mi esposo y luego nos ponemos aquí también a platicar de las clases que doy o que da él, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando aquí del concepto de macroeconomía como tal, dice, estudio del desempeño de la economía tanto nacional como global, y les decía, no está implícito el concepto de elección ni de escasez, está implícito. ¿En qué sentido? Que los desempeños, ¿no?, dependen de qué, de las elecciones que nosotros tomamos en algún momento de nuestra vida. Piénsenlo como individuos. Entonces, su compañero nos dijo muy claro, ¿no? Mi objetivo es tener un título universitario. Entonces, no solamente es tener el título, es la calidad de profesionista que vas a ser. ¿Y eso de qué depende? De las elecciones que vas tomando a lo largo del tiempo en que llegas a tener este título universitario. Entonces, si nada más entras a las clases así por entrar, no participas, no lees, no entregas, pues sí, igual y pasas todas ese, ¿no? Y tienes un título universitario, pero tu desempeño no va a ser tan bueno como el que pudo tener otra persona que se dedicó, que estudió idiomas, que estudió diferentes software o paquetes de econometría, cuestiones regionales, que es lo que vemos aquí nosotros en el área de concentración en la que estoy, ¿no? Entonces, tienes herramientas y esas herramientas van a hacer que tú tengas un mejor desempeño profesional en un momento determinado. Ese es un desempeño, pero depende de qué, de elecciones que tomaste, ¿no?, de qué hacer con los recursos limitados que tenías en un momento, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta en estas tres definiciones de economía, de microeconomía y de macroeconomía, el desempeño de empresas, de individuos, de sociedades, depende de la toma de decisiones que hayan realizado, ¿no? Entonces, tenía yo aquí una discusión, ¿no?, acerca de que no porque los recursos sean escasos, no significa, ¿no?, que no se pueda crear riqueza con ellos. Simplemente yo hacía alusión, ¿no?, de cómo ha cambiado el concepto de economía, de la administración, de la generación de riqueza, y que ahora se enfatiza tanto esta cuestión de la escasez, ¿no? Cómo administro los recursos escasos para crear riqueza que nos permita satisfacer necesidades, ¿no? Entonces es simplemente como una cuestión ahí que tengan ustedes presente. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿No?
No, profesora. Vamos bien, ok. Entonces, pasamos a estas conocidas de todos ustedes, ¿no? Las grandes preguntas de la economía. El qué, el cómo y para quién producir. ¿Cómo puedo yo analizar estas tres grandes preguntas a través de la elección y de la escasez? Vamos a partir con el qué. ¿Sí se entiende la pregunta, chicos? ¿Qué producir? Detrás del qué producir hay una toma de decisiones. ¿Hay una decisión? Como Pues, cuando ustedes sí, están ¿no? así con un mal de amores y que van con el compadre o con la comadre y dices, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué? ¿Qué camino sigo? Para una sociedad, oye, tengo estos factores productivos, ¿no? ¿Qué produzco? ¿Está implícito la escasez y la elección? ¿O no? ¿Puedo participar? Adelante. Yo creo que, pues, bueno, es que, bueno, siempre he tenido ese, como que la duda con ese concepto del qué. Y ahorita, como usted lo dijo, tengo yo los recursos para producir esto, pero yo creo que lo importante también sería buscar la necesidad de las personas, ¿no? Porque muchas veces probable que nosotros tengamos los medios de producir o las formas o las mismas cosas para producirlas, pero puede que sea algo que la sociedad no necesite. O sea, yo creo que el qué sería el justamente investigar qué es lo que la sociedad está necesitando. Fíjate, ahí es una cuestión interesante, Daniel. Muchas gracias por tu participación. Eh, ok, hay necesidades, o las necesidades, hay necesidades básicas, ¿no? Todos nosotros tenemos la necesidad de alimentarnos, tenemos la necesidad de descansar, de dormir un determinado número de horas, tenemos la necesidad de tener una ropa que nos permita cubrirnos, ¿no?, de los elementos. Necesitamos también tener una casa, ¿no?, donde guarecernos. Entonces son necesidades básicas, pero también hay necesidades creadas, ¿sale? Entonces, yo no sé, pueden irse ustedes al centro comercial, pasar por las tiendas departamentales y de repente algo, ¿no? Algo de todo eso que se está ahí ofertando, llámese producto, servicio, llama su atención. Y en la mañana ustedes no tenían ni la menor idea que iban a querer eso y que necesitaban eso. Y de repente entonces salimos con bolsas que dices, es que yo no, o sea, yo iba por nada y ya regresé con algo. No sabía que lo quería. O si no lo puedes adquirir en ese momento, pues vas a empezar a ahorrar o vas a ir después porque lo necesitas. Hay necesidades, ¿no? Como les decía, básicas, pero también hay necesidades creadas. Una necesidad que nos hayan creado, que ustedes no pensaban que lo necesitaban. Bueno, yo otra vez participando. Adelante. Yo ahorita en mi actual trabajo para una marca de cafeteras. Es una marca que no es tan conocida porque se maneja para cierto sector. Y justamente en los de la misma marca, al momento de los entrenamientos, de las capacitaciones, ellos nos dan esa noción de que nosotros tenemos que crearle la necesidad al cliente. Anteriormente se creaba la necesidad porque había degustación y ya les ofrecíamos a los clientes que probaran el café, vieran el funcionamiento, para que ellos mismos vieran que sí realmente lo necesitaban en su casa. Y ahorita con el tema de la contingencia, pues nos limitaron todo ese recurso. Entonces sí nos enfocan mucho justamente en lo que usted menciona, en que nosotros le creemos al cliente la necesidad de tener el producto. Claro. No sé si todos recuerden la etapa o los años, no, yo creo que ustedes son muy jovencitos, ¿no? Antes de que ingresara Starbucks al mercado, ¿no? Entonces, pues antes de que ingresara Starbucks al mercado, pues cada quien o desayunaba en la fondita o en el restaurante, o no era nada común
ver a alguien caminando en la calle con un vaso de café. Sin embargo, ¿no? Entra una empresa que se dedica a la venta de café, pero no solamente a la venta de café, también hay todo un concepto detrás de pertenencia, de estatus, ¿no? De la necesidad de aparentar ciertas cuestiones, porque te ves más guapo, más chic, más elegante con una taza de café ahí del Starbucks, con una taza de los que venden atole y café afuera del metro, ¿no? De unicel con la tapita y todo lo demás, ¿no? Entonces, para una persona que va a trabajar en las mañanas afuera y que están de las estaciones de metro, ustedes pueden ver que están vendiendo el pan, están vendiendo el café y el atole, satisface una necesidad básica que es la de alimentarnos. Pero cuando tenemos detrás, ¿no? O sea, vamos ahí al Starbucks y tenemos nuestro vaso ahí de capuchino con sirope de chocolate y no sé qué tanto ahí, va más allá de esa necesidad, sí, de alimentarte, pero también traspasa otras cuestiones aspiracionales, ¿no? De cómo te perciben los demás, y también está satisfaciendo esa necesidad, está satisfaciendo ese deseo. Entonces ya es lo más normal que ves a alguien caminando tomando, ¿no? Un vaso de café. Antes era, ¿no? Una cuestión que no veías, y es algo que se normaliza. Entonces, como también decía su compañero, ¿no? Con toda esta magia y con toda esta cultura que se ha creado en torno al café, entonces ya no solamente necesitamos el café de irlo a comprar, ahora necesitas máquinas especiales para tener en tu casa que te permitan tener acceso a café de esa calidad. Entonces ya tenemos lo que se ha creado con esta del Nescafé, del Dolce Gusto, ¿no? O del Nespresso, o ya tenemos también otras marcas europeas que te permiten tener el café, está Crops, está todo lo demás. Entonces tú ya necesitas tener en tu casa una máquina de Nescafé Dolce Gusto que te permita hacerte el cappuccino. Es una necesidad creada así, pero al final es una necesidad. Entonces, detrás de todo esto, de la creación de necesidades, también está, o sea, es el qué producir, ¿sí? Entonces, puede ser ese qué que satisfaga una necesidad que ahí está presente o que también cree esas necesidades. Entonces, cuando estamos hablando del qué producir, chicos, si lo trasladamos al ámbito económico, y eso todo tiene relación con el ámbito económico. Vean, ¿no? Aquí tenemos... Híjole, se ve así como unos alegres campesinos, hay uno muy alegre ahí tomando agua, ¿no? Espero que sea agua, ¿no? Pero tenemos a personas que están trabajando en el campo. Más o menos, históricamente, ¿dónde lo podemos nosotros ubicar temporalmente? ¿Cómo cuándo? Se ve antigua la pintura, ¿no? ¿Como en la Edad Media? Como en la Edad Media, los feudos, ¿no? Ok, en México, imagínense qué es México, ¿cómo en qué siglo estaríamos hablando? ¿Siglo XX? ¿Siglo XIX? En los años 1800, en siglo XIX. Siglo XIX, 1800, pensemos qué es México. Ok, ¿cómo era México en 1800? No sé, maestra, no había yo nacido, pero a ver, ¿cómo era México en 1800? Había muchas industrias, había muchas ciudades, había tecnología. ¿Qué había en México en 1800? Profesor, dime. La producción fundamentalmente era agrícola, ¿no? Ok, la producción era fundamentalmente agrícola. ¿Por qué? No sé, tal vez porque todavía a México no llegaban los desarrollos industriales de Europa y porque con la producción agrícola se podían satisfacer las necesidades fundamentales de la población mexicana. Ok, googleen y pongan ahí revolución industrial. ¿En qué año se da la revolución industrial? En Gran Bretaña. Ustedes que son rapidísimos ahí con el internet. ¿Cuándo surge la revolución industrial? ¿Cuándo datan? ¿Cuándo fechan el surgimiento de la revolución industrial? Según Wikipedia, a ver. Según Wikipedia, inició en 1760 y concluyó en 1840. Fíjense, 1760, ¿no? Gran Bretaña.
Entonces, ¿cómo? O sea, no pensemos en México, pensemos en Gran Bretaña, ¿no? En 1700 era, o sea, podíamos ver esta fotografía, esta pintura era exactamente lo que sucedía en la realidad. Y lo podemos ahí también trasladar a México. ¿Por qué? Porque las cuestiones tecnológicas, productivas, ¿no? La evolución de esa sociedad todavía no se había desarrollado lo suficiente para dar paso a una revolución industrial. Y esta revolución industrial, si ustedes recuerdan de sus clases de la preparatoria, ¿no? Inicia en un sector que es muy básico, que es el sector textil, ¿no? Con las máquinas ahí tejedoras, las hiladoras, que no necesariamente se alimentaban ni de diésel, electricidad, eran máquinas que funcionaban gracias, o sea, eran máquinas mecánicas, ¿no? Que funcionaban ahí con algún pedalito que la persona que estaba trabajando con ellas las ponía a funcionar, y que si necesitabas tu energía que moviera algún dispositivo mecánico, era energía que venía del río, ¿no? O de una cascada, o simplemente también era fuerza animal, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el que producir sí o sí estaba centrado en la tierra. Ustedes recuerdan los fisiócratas, para ellos la fuente de la riqueza y la fuente, ¿no? De todo este producto social estaba en la tierra. ¿Dónde cambia esta visión? Y empezamos a ver Smith y nos hablan de los beneficios, ¿no? De la producción fabril y de la producción industrial, ¿no? Entonces, que ahí se creaba la verdadera riqueza, el verdadero valor. Entonces, el que producir, chicos, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Ha habido modelos de desarrollo que han estado centrados lo tuvimos nosotros aquí, ¿no? Modelo primario exportador. La riqueza, dada la calidad, dada la dotación de los factores productivos, el estado de la técnica, el que producir, ¿no? Se gestaba en la tierra, ¿no? Pero ahora, necesariamente México, el que producir, ¿en qué sector está fundamentado? ¿En el primario, en el secundario o en el terciario? En el primario, ¿no? En el primario. Si ustedes, ¿cómo pueden saber eso? Entran a las estadísticas INEGI y ven cuál es la contribución de los diferentes sectores, ¿no? Productivos, primario, secundario y terciario al PIB. Si nosotros ponemos atención en esto, en el qué producir, de acuerdo a esta imagen, el 80%, no, 90% de la aportación del sector primario, ¿no? La hacía el PIB. ¿Qué sector, ¿no? De estos tres creen que sea el que más aporta al PIB? ¿El primario, el secundario o el terciario? ¿Cuál creen? ¿A poco sí está tan difícil la pregunta? ¿Cuál de estos tres? El terciario. ¿Sí? Cuando estamos hablando del sector terciario, ¿estamos hablando de qué? De servicios. Del sector servicios. Cuando estamos hablando del sector secundario, estamos hablando mayoritariamente del sector industrial. Y del sector primario, pues estamos hablando de cuestiones agrícolas. No me acuerdo si minería entra en sector secundario, ahorita no lo tengo claro, ¿no? Pero toda esta cuestión... A ver, ¿mande? Minería sector. Sí, ¿no? Entonces, pero también estamos hablando de todos estos recursos naturales en el sector primario, ¿no? Entonces, es muy interesante porque cuando nosotros tuvimos aquí nuestro modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, el ISI, ¿no? Se buscaba industrializar a la economía. ¿Qué significa esto? Para que no se nos duerma aquí Arturo, ¿no? Lo que significa esto es que tratábamos que el motor de la economía fuera el sector industrial, ¿no? Entonces, ¿qué producir? Bienes manufacturados, ¿no? La manufactura. Y aquí, como decía Cipal, ¿no? Bienes de consumo inmediato, luego intermedio, bienes de capital. Eso es lo que hay que producir con el recurso escaso. Todo, ¿no? Para industrializar a la economía. Ahora, ¿no? Estamos en una situación que lo que más aporta al PIB
No es el sector secundario, es el sector servicios. Y también aquí hay diferentes variedades de tipo de servicios. No son los mismos servicios que puede ofrecer México, que los servicios que puede ofrecer Alemania, que los que puede ofrecer India, ¿no? Que los servicios que puede ofrecer Irlanda. Depende de qué, de su dotación, de la capacidad, de los factores productivos. Entonces, lo que a mí me interesa que ustedes identifiquen es que detrás de esta pregunta, el qué producir, hay cuestiones históricos, hay modelos, hay lógicas de crecimiento. Puede ser que el gobierno dijera, ¿saben qué? Pues vamos a apostarle a hacernos, fuertes en el ámbito industrial. Y entonces los recursos escasos los vamos a direccionar a fortalecer el sector secundario y dejar de ser una economía terciarizada, ¿no? Eso puede venir también de un modelo de crecimiento. Y al final, ¿qué producir, chicos? El momento, lo que puede producir México en este momento, lo que produce, es resultado de elecciones pasadas. ¿En qué es fuerte México en este momento? ¿Qué producimos que es motivo de orgullo, ¿no? O que fue motivo de orgullo para muchos gobiernos previos? ¿La plata? La plata. ¿El petróleo? El petróleo, pero más allá de estas cuestiones, de que nos dicen, México es exportador mundial ¿de qué? De aguacate. De aguacate, no, pero otra cosa, bueno, aguacate también, pero ¿de qué otra ¿no? cosa? Pero vámonos a cuestiones de bienes de manufacturas. Sí, Autos también. autos, ¿no? La industria automotriz. Hay industrias sumamente representativas en la economía mexicana y que se le ha apostado mucho. El sector automotriz, el sector eléctrico electrónico, el de la computación, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con estos tres, ¿no? Alimentos, ¿no? Bebidas y tabaco, pero vámonos con estos tres. Automotriz, ¿no? Eléctrico electrónico, computación. Entonces dicen, México, ¿no? Es sumamente atractivo porque tiene presencia en las exportaciones de autos hacia Estados Unidos y hacia Europa y Sudamérica. Y bueno, México exporta, pero es una plataforma de exportación global. ¿Sale? Entonces, eso que está produciendo México es resultado de ¿qué? De decisiones que se han tomado en el pasado. Tanto para bien como para mal. No podemos negar que México es uno de los principales exportadores a nivel mundial de autos. Pero ¿cuál es la contraparte aquí, chicos? ¿O cuál puede ser la contraparte? El pago a la mano de obra, ¿no? Fíjense, no solamente es que venga Ford, que esté GM, que esté Honda, que esté Nissan, ¿no? Que esté, ¿cómo se llaman estos? Ay, los que hacen el río, ¿es Hyundai? ¿No? Sí. Etc., ¿no? Que en el ámbito eléctrico electrónico tenga yo a Panasonic, tengo a Bose, tengo a Samsung, ¿no? Etc. Vamos a centrarnos en el caso de los automóviles. ¿A mí qué me interesaría que viniera aquí Ford o Volkswagen a trabajar? Sí, contrata mano de obra. Pero a mí me habían dicho que porque venga inversión extranjera directa no solamente viene a invertir, sino que también viene, ¿no?, a hacer transferencia tecnológica, a hacer transferencia de conocimiento, ¿no?, a que se genere toda esta enseñanza al interior que permita a la economía mexicana crecer y fortalecerse. El problema es que en estos ámbitos un porcentaje sumamente elevado de lo que se necesita para producir no se compra internamente, sino que se importa. Y eso, ¿no?, es una contraparte, porque así como exportamos, así importamos. Siguiente cuestión. A pesar de que yo compre insumos internos, no se los compro a empresas nacionales, se los compro a proveedores internacionales que vienen y se establecen aquí y que ya tenemos estas relaciones de negocio, ¿no?, entre la empresa, ¿no?, y sus diferentes niveles de proveeduría, que los más importantes son proveedores externos. Entonces, a pesar de que lo fabriquen aquí, pues no son empresas nacionales. Y a la postre, ¿no?, o finalmente después de todo esto, a pesar de que somos grandes exportadores de autos, pues lo único que dejan aquí estas empresas, como decía su compañero, son salarios. ¿Sí? Entonces, el único beneficio que está recibiendo la economía mexicana es el empleo que están generando.
porque en otras cosas nos quedamos bien cortos respecto a lo que tendrían teóricamente que estar aportando para el fortalecimiento de la economía mexicana. Entonces, esto es interesante y es crucial el que producir. ¿Por qué? Porque depende de decisiones que se han tomado. Y lo que pueda producir México en 20 años es resultado de ¿qué? De las decisiones y de las elecciones que se tomen en el hoy, ¿no? Esto va a repercutir en el mediano y en el largo plazo. Entonces, dice su compañero, es que yo no entiendo, ¿no? Esta pregunta es crucial, ¿no? Entonces, simplemente para que ustedes identifiquen, el qué producir, ¿no? Cambia a lo largo del tiempo, depende de modelos de crecimiento y no todas las economías, estamos en 2021 y México no puede producir lo mismo, les decía, que Alemania, que Estados Unidos, que Italia, que Japón. Guatemala no puede producir lo mismo que México, ¿no? Porque depende de decisiones que se han tomado en el pasado y que repercuten en el hoy. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda con esta cuestión del qué producir? ¿O vamos bien? Todo bien, maestra. Todo bien, ok. Entonces, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Y cómo produzco? ¿No? No solamente es qué. Cuando estamos hablando de cómo producir, también nos estamos enfrentando a cuestiones de qué tipo, chicos. ¿Qué ven ahí? Un ciclo, ¿no? Un ciclo productivo. ¿Y qué dice? Un proceso. Ajá. ¿Alguien alcanza a leer qué dice ahí? ¿O no? Sí. ¿Qué dice? ¿O se ve muy chiquito? Bueno, en el uno dice buzón de transporte Kanban. Kanban. ¿Qué es el Kanban? Canva. ¿Qué es el Kanban? ¿Habían escuchado esa palabra? No. ¿No? Ok. No. Mi pregunta para ustedes es, ¿habrá solo una forma de producir? Este método Kanban es un método que se hizo muy popular durante la década de los 60, principalmente finales de los 70, en Toyota, ¿no? Entonces, la empresa Toyota fabricaba autos basado, ¿no?, en el método Kanban, en la fábrica flexible, en la fábrica mínima, ¿no? Bajo el concepto este concepto de producir lo que la demanda esté demandando, ¿no? Y producir en cantidades justas, ¿no? Producir en función de la demanda, la fábrica mínima, la fábrica delgada. Esa era una forma de producir un auto. Si nosotros revisamos, ¿han escuchado del Fordismo? ¿Del Toyotismo? ¿O no? ¿No? No, yo. Ok, entonces, ¿qué es el método taylorista? ¿No? Con Taylor, bueno, toma el nombre de Taylor, y era una forma de producir, era un método de producir. Y en este método de producir con Taylor se le llamó también el método de la Organización Científica del Trabajo. ¿Qué implicaba la Organización Científica del Trabajo? Identificar las mejores prácticas. ¿Qué significan las mejores prácticas? Las prácticas más eficientes, las que me Profesora, permitieran producir más. Dime. ¿dijo simple o simplificada? De la producción Sí. del Kanban, flexible, No, mínimo. del Taylorismo dijo organización simple No, científica. Gracias. De nada, Erika, ¿no? La Organización Científica del Trabajo. Entonces, se le conoce también por este concepto de tiempos y movimientos. Imagínense que todos trabajamos en una fábrica y entonces yo voy de metiche y les digo, trabajen, ¿no?, como ustedes trabajan normalmente. Lo que ustedes tienen que hacer es llevar ladrillos de un extremo a otro, ¿no?, de la fábrica. Y entonces yo veo cuál es la técnica de trabajo y veo a Erika, veo a Alfredo, a Arturo, a Luis Ángel, a Javier, cómo llevan los ladrillos. Y de repente, ¿no?, o sea, yo cuento
cuántos pasos da Arturo, cuántos pasos da Alfredo, hacia dónde se va Alfredo, y entonces yo voy creando, ¿no?, todo un instructivo de trabajo y digo, a ver, para llegar del extremo A al extremo B, pues no te tienes, o sea, eficientamos, bajamos el tiempo y ganamos en producción, es decir, el número de ladrillos que llevas de un extremo a otro. Si das 2 pasos a la izquierda, luego sigues 4 pasos en línea recta, luego te vas hacia la izquierda nuevamente, luego regresas hacia la derecha, etc. Entonces yo mido tiempos y yo mido movimientos, buscando que minimizar tiempos y maximizar el número de ladrillos que ustedes llevan de un extremo a otro. Eso es lo que se hace con Taylor. Vigilo, ¿no?, observo e identifico la mejor forma de hacer las cosas. Y ya que tengo esa mejor forma de hacer las cosas, ¿cuál creen que será el siguiente paso? Ya identifiqué 3 pasos a la izquierda, 4 en línea recta, otros 3 a la izquierda, 20 a la derecha, ¿no? Y hago toda esta ruta. ¿Cuál será el siguiente paso? Crear un proceso de producción. Pues ese era mi proceso de producción, ¿no? ¿Comercialización? ¿La qué, perdón? ¿Comercialización? La comercialización. Piénsalo en términos más simples. Estamos todo el grupo trabajando. Y todos, ¿no?, su función es llevar un ladrillo del extremo A al extremo B. ¿Creen que todos lo hagan de la misma manera? Pues no. Cada quien agarra sus mañas y por eso estoy observando qué hace cada uno. Y en función de eso identifico, ¿no?, cuáles son los mejores movimientos, creo una ruta que permita disminuir el tiempo de A a B y que les permita llevar la mayor cantidad de ladrillos. Ya la tengo ahí, la escribo, ¿no?, con rojo ahí para que se note todos los pasos y todo lo demás. Ahora, ¿qué hago con esa ruta? Se me fue la palabra, pero es hacer que todos hagan lo mismo para que haya más Ajá, productividad. exactamente. ¿Una estrategia? La O sea, propios estandarizo, modelos, ¿no? ¿no? La socializo, para que ahora todos trabajen ¿de qué? ¿No? De acuerdo a esa ruta que yo ya diseñé. Cuando ustedes, ¿no?, seguían esa ruta de A a B, tuvieron que echar mano de algún conocimiento, de algo que les funcionaba. Quizá a Alfredo le dolía la pierna derecha y por eso siempre se iba hacia la izquierda o no pasaba por un segmento del terreno que estaba desigual, ¿no?, etc. Entonces, cuando yo socializo, estoy estandarizando algo. Ustedes ya no tienen que pensar absolutamente qué ruta les conviene. Dice Alfredo, no me voy para allá porque me encuentro a Luis Ángel y me cae mal, mejor me voy hacia acá porque está Eric y chismeamos en el trayecto, ¿no? Entonces, ahora todos tienen que repetir el mismo patrón. Esa técnica se estandariza y ustedes dejan de pensar. ¿Qué hacen? Únicamente ejecutan, ¿sí? Ese es el Taylorismo, tiempos y movimientos. One best way, la mejor forma de hacer las cosas. Solo hay una forma de hacer las cosas. E identificada esa forma se tiene que socializar para disminuir costos y maximizar la productividad. ¿Sale? Fundamentos del Taylorismo. El trabajador ya no piensa, únicamente ejecuta. ¿Y quién piensa? La dirección. ¿Y quién es la dirección? Yo, que los estuve observando, que les creé una ruta y socialicé esa ruta. ¿Se entiende? Entonces hay una diferencia o hay una separación entre quién planea y quién ejecuta. Planea la administración, la gerencia, ejecutan los trabajadores. ¿Queda claro esta cuestión? Esa es una forma de producir. Después, ¿no?, cambian las condiciones históricas y llega algo que se llama Fordismo. Y viene de la palabra Ford y luego ya más adelante platicamos la diferencia entre Fordista y Fordismo. Pero en el Fordismo es, ¿no?, aparte, o sea, ya está la ruta. ¿Cómo me aseguro que ustedes hagan lo que dice en esa hojita que les entregué de que tienen que seguir todos esos pasos? ¿Qué tengo que hacer? Así como su compañera que estaba allí en Coppel y que tenía que vender. Y tenía un instructivo de trabajo, le dieron una capacitación. ¿Qué hago?
¿Dar un Empezó a incentivo? incentivar. Crea un incentivo, ok, puedo crear un incentivo, pero antes de este incentivo, regreso con su compañera. ¿Tú trabajabas por tu cuenta allí en Coppel o tenías una supervisora? Yo era la supervisora. Ah, mira, era la Porque, supervisora. Ok, bueno, ahí empiezo siendo como que una auxiliar. ok. Y como supervisora, ¿qué tenías que ver? Pues yo tenía que capacitar a la gente que llegaba como nuevo, Ajá. pues tenía que enseñarle las estrategias de venta, perdón, cómo abordar a la gente, los estándares de atención y servicio al cliente. O sea, creo que es una función bastante compleja Ujú. y si se la explico así como va, pues creo que me tardaría un montón. Pero básicamente era eso, explicarle a las personas lo que tenían que hacer, cómo tenían que vender a la gente, si iban por un producto, convencerlos de que ocupaban otro producto más porque se iban a llevar algo nuevo. Ok, Y pues yo convencía a la gente. ok. Entonces, bueno, tú dabas la capacitación, ¿no? Tú les dabas el one best way, ¿no? De vender. Ajá, Y cuando estabas en piso, tú como supervisora, ¿qué hacías? Decías, ah, pues ya les di la capacitación, ellos lo van a hacer. ¿O qué hacías? ajá, pues yo checaba que, bueno, yo pues gracias a las ventas Ujú. siempre llegaba a mi meta, entonces yo tenía que checar que mi gente, que mi equipo también llegara a sus metas, porque pues si una como supervisora pues llegaba a su venta, tenía que buscar que la gente que está a su mando, por llamarlo así, tenía que llegar a esa misma venta. Entonces, si no podían o no sabían cómo o si les daba vergüenza, porque pues así empezamos, pues yo tenía que ir a apoyar, tenía que decirle sí a esa persona o ayudarles a cerrar un trato de venta, porque pues muchas veces nos pasaba que ya tenían abordado al cliente y todo, ya le habían dicho y explicado, y a la mera hora de cerrar ya la venta, pues ya no sabían cómo decirle que vamos a caja o así. O sea, yo tenía que asegurarme que ellos este, incitaran a hacer la venta y al momento de cerrar que ya fuera una venta cerrada, no que se Ajá. quedaban como que es que dijo que lo va a pensar, que es mucho lo que aplica. Ok, fíjate, entonces, suena muy bonito, lo tenía yo que apoyar, a cerrar la venta y todo lo demás, ¿no? Para que llegue a su meta, porque somos un equipo. O sea, tú tenías que vigilar que vendiera, ¿sí o no? Vigilar que vendiera y también que no me robaran mi mercancía, porque ahí en Coppel la desventaja es que si te lo roban, lo pagas. Ok, entonces era una vigilancia. A pesar de que su Sí, sí. compañera, como ella nos comentaba, era la encargada de dar la capacitación, ¿no? No de, o sea, bajo estas lógicas de un One Best Way, hay un instructivo de trabajo, hay procedimientos de cómo tienes que vender, si te dice que no le contestas con esto y cómo lo llevas a caja, etc. Las técnicas básicas de venta que decía ella, tenía que haber una vigilancia permanente, tanto para que la persona realizara su trabajo, como dice también, para que no se robaran las cosas. Pero vamos a pensar para que realices tu trabajo. Entonces tiene que haber no solamente una codificación, una estandarización del proceso, sino que también tiene que haber una vigilancia, un supervisor. ¿Cuál es la gran diferencia, ¿no?, entre el Taylorismo y el Fordismo? Que con el Fordismo ya no necesitamos que haya un supervisor. Porque me imagino que todos han visto esta película de Chaplin, o si no la han visto, ahí está en YouTube, véanla y en un ratito que tengan, unos 10 minutos. Se llama Tiempos Modernos, ¿no? Entonces ven ahí a Chaplin que está en una empresa y que está así con un cincelito y que le está pegando. ¿Alguien la ha visto o no la han visto? No. Ni idea. ¿Quién es Chaplin, maestra? Oh, híjole, pues ahí le buscan Sí, Tiempos yo sí, es Modernos. muda, ¿no? ¿Mande? Es muda la película. Es un comediante. Es un comediante. Pues a ver, entonces, para mañana espero que la hayan visto, ¿no? Entonces, es un pedacito, lo encuentran que está la película completa, pero esa parte donde está el Chaplin trabajando en la fábrica, ahí la van a ver, está ahí con un cincel, como pegándole a algo, ¿no? Dura como 10 minutos. Y lo que ustedes van a ver es una línea de montaje. Y entonces, ¿no? Lo que pasa ahora es que lo que va a hacer cada uno de ustedes está segmentado, la famosa división del trabajo. Y tú nada más te vas a encargar de una fase de este proceso productivo y ya no necesita haber detrás de ti un vigilante porque la máquina o la línea pasa a un ritmo establecido.
Y si tú no estás trabajando a ese ritmo, se te pasa, ¿no? Y ya le fregaste el trabajo al de enfrente. Entonces, un trabajo mecánico y rápido y rápido y rápido. ¿Quién te da el ritmo de trabajo? La máquina. Entonces, ya no tiene que haber alguien detrás que te está diciendo, trabaja en esto, rápido. No. La misma máquina, la misma línea de montaje es quien te da el ritmo de producción. Esa es una forma de producir, ¿no? Ese es un cómo producir. Y también tiene resultados distintos. Gracias a esta forma de producir en el Fordismo se generaron, ¿no?, la famosa producción en masa. ¿Sale? Y después tengo el famoso Kanban. Y en el Kanban me dicen, no, ¿qué crees que es lo contrario? Ya no va a ser la producción en masa, sino es la producción ajustada. Ya no es esa fábrica grandotota de la empresa Fordista, o sea, que eran enormes, ¿no?, que disminuían precios y costos gracias a economías de escala. Ahora es una fábrica delgadita, mínima. La producción justa, en el tiempo justo, es otra forma de producir. Entonces, detrás del cómo producir, también, regreso, hay elecciones y hay escasez o limitación de recursos. Ya platicaremos después en qué contexto nace este Kanban. Pero el cómo producir, ¿no?, aplica igual como en el qué. Depende de la dotación de recursos productivos, de la calidad de los recursos productivos, del contexto histórico, del contexto macroeconómico. El cómo producir. Piensen ustedes en los negocios ahorita con lo de la pandemia, ¿no? ¿Y cómo produzco? ¿Y cómo le hago para que mi producto llegue al cliente? El servicio, ¿no? Toda esta cuestión del servicio a domicilio. ¿Cómo le hago? ¿Cómo produzco de manera que la empresa continúe en el mercado? ¿A qué tengo acceso? ¿Tengo a alguien con una moto que vaya y que venda? ¿Cómo le hago? ¿Sale? Y la siguiente pregunta, y con esto concluimos esta parte, el para quién producir. ¿Qué hacen las empresas, chicos, bajo esta lógica? ¿Satisfacen las necesidades de todos los individuos en una sociedad? ¿O qué hacen las empresas? ¿Para quién producen las empresas? ¿Para todo aquel que tenga un deseo y una necesidad? ¿Para quién producen? Y con esto cerramos. Para los consumistas, para nosotros. Para los consumistas. A ver, Bueno, para nosotros. Luis Para los Ángel. consumidores. Para los consumidores. Pues todos somos consumidores. A ver, Pero para ellos, ¿no? Para su ganancia. para su Que ganancia. quizá lo de la mano invisible, pues ya es otra cosa, pero realmente pues lo hacen como por su beneficio. Ok. ¿En dónde trabajas, Alexia? ¿Eh? En un outsourcing. Ok, bueno, entonces ahí no aplica. Entonces, a ver, vamos a poner otro ejemplo. Luis Ángel, ¿tienes auto propio? Sí. Sí tienes auto. Ok. ¿Qué auto tienes, Luis Ángel? Un Aveo 2018. Un Aveo 2018. Ya no digas placa ni color. Ok, tienes un Aveo 2018. ¿Qué auto te gustaría, tienes el deseo de tener cuando cambies el Aveo 2018? Bueno, ya a escalas grandes, un Mercedes. Un Mercedes. Entonces tienes el deseo de tener un Mercedes. ¿Y por qué no vas a la distribuidora de Mercedes y dices, pues me da un Mercedes con estas características en color azul, con interiores ahí de cuero, color así beige, ¿no? ¿Por qué no? Tienes la necesidad, tienes el deseo, lo quieres Pero no adquirir, tengo dinero. no tienes dinero. Por su restricción presupuestal. Por la restricción presupuestaria. Entonces, ¿para quién producen las empresas, chicos? ¿Para quien tiene la necesidad, el deseo, o para quién producen? ¿Para quién tiene dinero? Para quien puede comprar, para quien tiene el poder adquisitivo para comprar. Y en función tiene de la eso, demanda, ¿no? en función de eso se van a crear estas necesidades. Pero, por ejemplo, ahí cómo aplican los créditos. Eso, por ejemplo, yo lo veo muchas veces justamente igual ahí en mi trabajo, que a nosotros nos mandan a tiendas departamentales. Ya cuando a la persona le platico del producto, le digo tales características y las personas dicen sí, no sé, de 10 ventas que hago son 8 con tarjeta de crédito. ¿Por qué crees? Porque no tienen el dinero.
O sea, lo que yo he visto en mi experiencia es que muchas veces realmente no tienen el dinero, porque son personas que ni siquiera saben utilizar la tarjeta de crédito, que van que se las autoricen y en un día, si les autorizan 10,000 pesos, en un día se gastan 10,000 pesos. No son personas que sepan usarla. Entonces yo creo más o menos que es porque no tienen el dinero en ese momento. Fíjate, aquí hay una cuestión importante, ¿no? Yo creo que todos usamos la tarjeta de crédito, eh, pero no todos los que usan la tarjeta de crédito la usan bajo las mismas condiciones. No es lo mismo alguien que tiene un poder adquisitivo alto, que tiene tarjetas de crédito y que lo único que está haciendo es que no utiliza dinero físico, ¿no? Es más cómodo siempre traer una tarjeta y pues pagas y cubres tu deuda en los tiempos ahí establecidos, ¿no? Una cuestión de facilidad. Pero en la mayoría de los hogares mexicanos, tener una tarjeta de crédito implica que no podemos comprar en ese momento un producto, o sea, y no va más allá de lo que tú dices, una cafetera que podría ser un bien no necesario, ¿no? Hay muchas amas de casa que compran el súper con una tarjeta y sacan de otra y están haciendo ahí tejes y manejes para pagar la renta, para pagar el súper, para pagar el gas, ¿no? Con las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque tu ingreso es limitado y gran parte de los hogares mexicanos únicamente pueden consumir gracias al crédito. Y por eso, como tenemos la presencia de estas empresas, ¿no? Como Electra, como Coppel, que te venden productos necesarios. ¿Sí? Estamos hablando de recámaras, de electrodomésticos, etc. Y las personas van y adquieres una licuadora a, no sé, ¿no? 1 año, 2 años, y son pagos chiquitos. Pero esos pagos chiquitos se logran gracias a que te dan un crédito. Porque de otra forma esas familias no podrían consumir, o sea, de pagar inmediatamente. ¿Sale? Entonces, no es malo tener una tarjeta de crédito. Va más allá también de una cuestión de conocimiento financiero. Es una cuestión de ingreso. Es que no te alcanza para comprar y por lo tanto tienes que acceder al crédito. ¿Para qué? Para hacerte de bienes, ¿no? Para adquirir servicios. Porque de otra forma no lo puedes hacer. Entonces, cuando estamos hablando del para quién producir, pues está bien. O sea, ese para quién producir, esa cafetera, no sé cuánto cueste, está pensada para un segmento de la población. Y tú le das el atractivo de que lo puede comprar a crédito, porque de otra forma no lo podía comprar, ¿no? A chachas, como dicen. Y ahí está el crédito. Igual cuando tú compras un Mercedes, ¿no? Puede ser que tengas mucho dinero para comprarlo ahí, ¿no? Al contado, o también, ¿no? Para ese segmento de la población hay un cierto esquema de crédito con una tasa de interés y todo lo demás, pero ahí está el crédito. Al final, en el quién producir, chicos, es para quien puede adquirir, para quien tiene el dinero, para quien tiene el poder adquisitivo. Y por eso, ¿no? En el quién producir está implícito el ingreso. Una empresa no satisface necesidades, no satisface al menos las necesidades de todos, sino solamente de aquellos que pueden pagar. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, profesora. No. Ok. No, profesora, gracias. Entonces, a ver, dejo de compartir y termino la grabación y les digo algo.